Materia Frágil Becoming Immortal es una instalación de vídeo de 2 canales y gran formato, que se rodó en mayo en una cantera asturiana y que sigue un poco la línea de pensamiento de Paul Preciado, Haraway y Lynn Margulis. Tiene que ver con mis proyectos anteriores en que la localización sigue siendo territorio industrial, postindustrial asturiano. Localizando para futuros proyectos, ¿no?, en el territorio asturiano, que sigo trabajando ahí, encontré esta cantera que era súper estética porque es una cantera de piedra caliza absolutamente blanca, y luego, como estaba trabajando con Elan Dorfium, que es un artista que habla sobre el género, luego conozco a Haraway a través de la tesis del artista Beatriz Coto, comienzo a leer el libro de Seguir con el problema y ahí como que empiezo a enlazar el mundo postindustrial que yo trabajaba con estas teorías de simbiogenética de Lynn Margulis, y que para mí enlaza también con la idea del apoyo mutuo de Kropotkin y bueno, cosas que me interesan, ¿no? Y empezamos a trabajar en el proyecto, que implica 8 actores, todos asturianos, incluso artistas, muchos como Ferrega, Julia, y luego otras chicas amigas de Elan Dorfium que viven en Bilbao, que son chicas transgénero y que quisieron colaborar en el proyecto porque entendían un poco la pieza y de dónde venía, y compartimos visiones, ¿no?, y autores. Realmente podríamos decir que es casi la primera pieza en vídeo que hago, pero yo realmente empecé con el vídeo hace muchos años, cuando terminaba la carrera, y en el primer trabajo me di cuenta de la importancia de la imagen. Entonces ahí comencé con la fotografía y me llevó pues bastante tiempo porque hasta ahora no he hecho otra pieza, ¿no? Para aquellos que se pregunten que es la primera vez que meto personajes, ¿no? ¿Por qué? Claramente queríamos meter personajes porque hablamos de las teorías queer, entonces necesitábamos las personas, ¿no? La pieza habla de deambular en la ruina, ¿no? Entonces tampoco es que tuvieran un acting muy complejo. En el rodaje se generó bastante complicidad entre todos los que estábamos allí, que era una cosa complicada porque al final es una cantera que tiene sus riesgos y éramos 23 personas. Yo quería, ¿quién puede vivir aquí? ¿Qué existe aquí, ¿no? Y me encontré como la polilla, por ejemplo, ¿no? Era bastante grande, no podía volar, entonces arrastraba ahí entre el polvo, bueno, fue una cosa bastante singular. Se generó todo este mundo de lo que hablaba la pieza, entonces bueno, para mí fue bastante bonito, la verdad, el rodaje. Esta pieza realmente sí la voy a continuar con fotografía, y creo que también pequeñas piezas de vídeo, o sea, sería como un montaje en donde se crea un mundo, ¿no?, por el que tú puedes moverte, y habrá piezas de vídeo y piezas de fotografía con este tema y con Elan Dorfium también. Y luego, por otro lado, tengo el largometraje en el que estoy trabajando, que bueno, en teoría es como para presentar a finales de este año. Y esta pieza habla un poco de hacia dónde vamos, es más blanca, más positiva. Sin embargo, Órbita, que es la película que se va a presentar a final de año, sería como anterior en realidad, ¿no? Bueno, en cuanto a los temas que trato. Porque bueno, habla eso del colapso, del antropoceno, de lo que hemos hecho, de dónde estamos, ¿no?